Durante más de 25 años, The Graham Norton Show se ha convertido en uno de los escenarios más inolvidables de la televisión británica, un lugar donde la risa, la emoción y la total imprevisibilidad suelen chocar ante millones de espectadores. Ese famoso sofá rojo ha sido testigo de confesiones sentidas, reencuentros emotivos, silencios incómodos, propuestas de matrimonio, percances de celebridades y entrevistas tan caóticas que se convirtieron en historia de la televisión de la noche a la mañana. Ha recibido a ganadores del Oscar, líderes mundiales, leyendas de la música y miembros de la familia real, cada uno de los cuales aporta sus propias historias y personalidades en una sola sala. Sin embargo, a pesar de todo lo que el programa había experimentado a lo largo de décadas, nada podría haber preparado a la audiencia para la extraordinaria conversación que se desarrolló la noche en que Helen Mirren y el príncipe Harry se encontraron sentados uno al lado del otro. Cuando la entrevista llegó a sus momentos finales, muchos espectadores sintieron que habían presenciado algo mucho más significativo que la aparición de otra celebridad. La imagen que el príncipe Harry había pasado años presentando al público como alguien profundamente herido por sus experiencias dentro de la monarquía, de repente enfrentó un escrutinio tranquilo, persistente e inesperado. Lo que sorprendió a tanta gente no fue la existencia del desacuerdo en sí, sino la persona que formulaba las preguntas. No era un periodista de investigación, ni un comentarista real, ni un político, ni alguien con una agenda obvia, sino una actriz de 80 años ganadora del premio de la Academia, cuyas décadas de experiencia e inconfundible autoridad daban un peso inusual a cada palabra cuidadosamente elegida. Durante el intercambio, la atmósfera dentro del estudio se volvió casi anormalmente tranquila. Los miembros de la audiencia que esperaban una velada llena de entretenimiento alegre se encontraron escuchando una conversación que parecía cada vez más seria con cada minuto que pasaba. Harry parecía pensativo a medida que se desarrollaba la discusión, mientras que Helen Mirren se mantenía serena, mesurada y notablemente directa en la forma en que expresaba sus opiniones. A la mañana siguiente, los fragmentos de la entrevista se habían difundido rápidamente en las redes sociales, lo que provocó un renovado debate público y alentó a muchas personas a revisar las preguntas que habían rodeado a la familia real durante años. Para muchos espectadores, lo que se desarrolló en ese famoso sofá rojo pareció más grande que el entretenimiento normal de un viernes por la noche. A los ojos de algunos se convirtió en un momento simbólico, en el que los desacuerdos de larga data sobre el deber, la lealtad, los privilegios y la responsabilidad pública se discutieron abiertamente ante una audiencia nacional. Ya sea que la gente estuviera de acuerdo con Helen, apoyara a Harry, o se encontraran en algún lugar entre los dos pocos. Negaron que el intercambio captó la atención de una manera que pocas entrevistas televisivas logran. Era el tipo de conversación que persistía mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. Para comprender completamente por qué la entrevista atrajo tanta atención, es útil recordar la naturaleza del propio The Graham Norton Show. El programa nunca ha sido diseñado como una sala de audiencias donde las personas son interrogadas, ni como un debate político donde los lados opuestos compiten para ganar argumentos. En cambio, ha construido su reputación sobre la base de la calidez, el humor, la conversación relajada y la atmósfera confortable creada por su famoso sofá rojo. El talento único de Graham Norton siempre ha sido su capacidad para disolver momentos incómodos con ingenio, permitiendo discutir incluso temas difíciles sin abrumar a la audiencia. Esa fórmula familiar, sin embargo, pareció enfrentar su mayor desafío durante este episodio en particular. Graham abrió la velada con su humor habitual, haciendo bromas alegres, con la intención de asegurar tanto a los invitados como al público que esta sería simplemente otra agradable conversación del viernes por la noche. Sin embargo, a medida que avanzaba la entrevista, poco a poco, quedó claro que algo muy diferente estaba empezando a surgir. Incluso el propio Graham pareció reconocer que la discusión se estaba moviendo hacia un territorio donde el encanto por sí solo podría no ser suficiente para suavizar la tensión. Helen Mirren
Había aparecido originalmente en el programa para hablar del documental de la BBC, que celebraba el centenario de la reina Isabel II, un proyecto que al parecer tenía un significado personal considerable para ella. Después de pasar meses trabajando con material relacionado con la vida y el legado de la difunta, Reina abordó el tema no simplemente como una actriz que promociona una producción, sino como alguien que había dedicado años a comprender a una de las figuras públicas más notables de la historia moderna. Su interpretación de la reina Isabel II, ganadora del premio de la Academia en The Queen, seguida de años adicionales interpretando a la monarca en otras producciones, requirió un nivel extraordinario de investigación sobre la historia real, el deber constitucional y el sacrificio personal. Llegó preparada para discutir esos temas en lugar de comentar sobre las disputas familiares en curso. La llegada del príncipe Harry conllevaba un conjunto de expectativas completamente diferente. En ese momento ya había participado en entrevistas ampliamente discutidas, publicado documentales junto a Meghan Markle, publicado sus memorias, Spare y hablado públicamente sobre experiencias profundamente personales que involucraban a su familia, los medios de comunicación y su vida dentro de la monarquía. Había compartido historias sobre sus luchas con la salud mental, su relación con su padre y su hermano, y las razones que finalmente lo llevaron a alejarse de sus deberes reales. Como resultado, su presencia naturalmente trajo consigo una enorme curiosidad pública, incluso antes de que se hiciera una sola pregunta. Compartiendo el sofá junto a ellos estaban un comediante y un músico, ambos esperando contribuir a la mezcla habitual de humor y entretenimiento de la noche. Sin embargo, tan pronto como Helen Mirren y el príncipe Harry comenzaron a interactuar, la atención naturalmente se centró en su conversación. Los invitados restantes gradualmente fueron pasando a un segundo plano, convirtiéndose en observadores silenciosos, a medida que la discusión evolucionaba hacia algo mucho más sustancial de lo que nadie había anticipado. La atención de todo el estudio se centró cada vez más en el intercambio que se desarrollaba entre la actriz y el príncipe. Graham comenzó volviéndose hacia Helen y preguntándole sobre el documental y qué la había inspirado a volver a visitar a la reina Isabel II después de haberla retratado de manera tan memorable en el pasado. Helen respondió con calidez, respeto y notable compostura, explicando que el centenario representaba mucho más que un aniversario. Reflexionó sobre una vida que se había extendido a lo largo de un siglo entero, con 70 años dedicados a servir como monarca de Gran Bretaña. En lugar de concentrarse únicamente en los acontecimientos históricos, habló de las cualidades personales que creía que habían definido el extraordinario reinado de Isabel. Tras años de investigación y preparación, Helen explicó que una de las mayores lecciones que había aprendido tenía que ver con el significado del deber en sí. Sugirió que si bien muchas personas ven la responsabilidad como una obligación que se les impone, otras abrazan el servicio porque se vuelve inseparable de quienes son. Según tenía entendido, la reina Isabel se despertaba cada mañana plenamente consciente de que su vida ya no le pertenecía exclusivamente. Las preferencias personales, las emociones privadas y los deseos individuales siempre quedaron en segundo lugar, porque ella eligió conscientemente colocar la institución por encima de sus propios deseos. Mientras Helen hablaba, Harry supuestamente se movía ligeramente en su asiento, escuchando atentamente sin interrupción, sintiendo la oportunidad de incluirlo en la discusión. Graham preguntó amablemente sobre sus propios recuerdos de su abuela y qué significaba el centenario desde su perspectiva. Harry respondió cálidamente, hablando afectuosamente sobre el humor, la firmeza y la amabilidad de la reina Isabel. Sus recuerdos reflejaban una genuina admiración por la mujer que había desempeñado un papel tan importante a lo largo de su vida. La conversación, sin embargo, tomó una dirección notablemente diferente cuando Harry amplió esos recuerdos al hablar de la institución que rodeaba a su abuela. Expresó la opinión de que si bien muchas personas recordaban a Isabel con afecto, también era importante reconocer que la vida dentro de la institución real
a veces podía hacer que quienes estaban dentro de ella se sintieran limitados. Sugirió que la experiencia de servicio parecía muy diferente cuando se la veía desde dentro de la monarquía que cuando se la observaba desde fuera. El comentario introdujo un tono más reflexivo en lo que anteriormente había sido una conversación amable. Helen se volvió lentamente hacia Harry antes de responder manteniendo la misma expresión tranquila que había mostrado durante toda la entrevista. Sin alzar la voz ni mostrar ninguna frustración visible, observó que había pasado muchos años estudiando la monarquía desde una perspectiva externa, a través de lecturas exhaustivas, investigaciones históricas y observaciones cuidadosas. Lo que había descubierto, explicó, era una institución llena de extraordinaria complejidad en lugar de una institución definida únicamente por la crueldad o la opresión. Su respuesta cuestionó la simplicidad de las conclusiones amplias, sin dejar de ser respetuosa en su formulación. Harry respondió pensativamente señalando que si bien Helen había dedicado años a estudiar la institución, él lo había experimentado personalmente a lo largo de su propia vida. Su respuesta enfatizó la diferencia entre la comprensión académica y la experiencia vivida, sugiriendo que la participación personal ofrecía conocimientos que no están disponibles solo a través de la investigación. Por un breve momento, la conversación pareció equilibrada entre dos perspectivas igualmente sinceras. Entonces Helen respondió con una pregunta que inmediatamente transformó la atmósfera dentro del estudio. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. La pregunta consistía solo en dos palabras corrientes pronunciadas sin ir a sarcasmo ni acusación. Sin embargo, su simplicidad tenía un peso notable, porque invitaban a Harry a considerar no solo si había vivido dentro de la institución, sino también hasta qué punto había participado en sus responsabilidades como adulto. En lugar de rechazar su experiencia, Helen pareció fomentar una perspectiva más amplia sobre la relación entre experiencia-duración y autoridad. Según se informa el público, percibió la importancia del intercambio casi de inmediato. Harry respondió que había sido parte de la familia real toda su vida, enfatizando las circunstancias únicas en las que había nacido. Helen asintió respetuosamente antes de ofrecer otra distinción reflexiva. Crecer dentro de una institución, sugirió, es diferente a dedicar toda la vida adulta a servirla. Observó que la reina Isabel había pasado todos los días anteponiendo el deber a las preferencias personales, creando una vida de compromiso como casi cualquier otra figura pública. Su punto fue expresado con notable moderación, pero sus implicaciones resonaron en todo el estudio. Parecía distinguir entre habitar un sistema por nacimiento y elegir conscientemente dedicar la vida a preservar esa misma institución a pesar del sacrificio personal. La conversación ya no giró únicamente en torno a las experiencias de Harry, sino que se expandió a una discusión más amplia sobre el deber, la obligación y el significado del servicio de por vida. Según los informes, incluso el comediante sentado cerca se rió nerviosamente, aunque pocos más se unieron. Al reconocer la creciente gravedad de la discusión, Graham intentó guiar la conversación hacia un territorio más seguro, preguntándole a Helen sobre una secuencia específica del documental. Era una técnica familiar que a menudo había ayudado a restaurar la atmósfera relajada por la que era famoso el programa. Esta vez, sin embargo, Helen cortésmente se negó a seguir adelante de inmediato. En cambio, explicó que había una pregunta adicional que deseaba hacerle a Harry directamente antes de que la discusión cambiara de tema. Graham miró brevemente hacia sus tarjetas de referencia, luego hacia Harry y Helen, reconociendo que la conversación había desarrollado su propio impulso. Al no recibir objeciones, animó a Helen a continuar. Volviéndose completamente hacia Harry, planteó con calma una pregunta que muchos observadores creían que había existido discretamente en el debate público durante años. Le preguntó cómo se reconciliaba con criticar una institución que también le había proporcionado reconocimiento mundial, un título conocido internacionalmente, un acceso extraordinario y oportunidades que innumerables personas esperan alcanzar durante sus carreras enteras. Helen reconoció cuidadosamente que Harry
Había descrito la institución como profundamente dañina para él, pero observó que muchas de las oportunidades disponibles para él también habían surgido debido al lugar que ocupaba dentro de ella. Señaló que su estatus real le había abierto puertas en todo el mundo, presentándolo a personas influyentes, organizaciones benéficas, audiencias internacionales e innumerables plataformas públicas. Sin parecer hostil, le preguntó cómo equilibraba personalmente las críticas a esa institución con los innegables beneficios que también le había proporcionado a lo largo de su vida. La pregunta permaneció silenciosamente en el aire, mientras la audiencia esperaba escuchar la respuesta de Harry. Harry respondió explicando que gran parte de su plataforma actual se había construido de forma independiente después de alejarse de los deberes reales oficiales. Destacó el trabajo que él y Meghan habían emprendido a través de proyectos mediáticos, iniciativas caritativas y promoción pública, desde que establecieron su nueva vida fuera de la monarquía. Su respuesta reflejó la creencia de que su influencia había evolucionado más allá del marco del servicio real oficial. Sin embargo, en esa etapa de la conversación, la discusión ya se había convertido en algo mucho más amplio que las carreras individuales, evolucionando hacia una reflexión más amplia sobre el privilegio, la responsabilidad, la identidad y la complicada relación entre la libertad personal y el legado institucional. Piensa en lo que acaba de decir, piénsalo de verdad, porque en una frase Harry le había entregado a Helen Mirren exactamente el hilo que necesitaba para desentrañar todo su argumento. ¿Tiene ella?, preguntó. Solo esas dos palabras, otra vez esa precisión silenciosa e implacable. El acuerdo con Netflix, el acuerdo del libro, las conferencias, el podcast, la fundación. Cada puerta que se te ha abierto desde que te fuiste, ¿se habría abierto para Harry Windsor? ¿O se abrió para el duque de Sussex? Elimina por completo la conexión real. Quite el título, la historia, el acceso que proviene del nacimiento y el matrimonio a esa institución. ¿Qué queda de lo que construiste de forma independiente? El estudio permaneció completamente quieto. Porque esta es la cuestión y esta es la pregunta que debes hacerte si estás viendo esto honestamente. ¿Puedes responderla? ¿Puedes señalar una única plataforma, acuerdo u oportunidad importante a la que Harry haya accedido desde que se fue y que hubiera estado disponible para él sin la historia real? Harry dijo que su defensa de la salud mental se basaba en sus propios méritos. Helen dijo, ¿verdad? ¿O tiene tanta audiencia porque eres el hijo del rey de Inglaterra? El silencio que siguió no fue una pausa cómoda. Era el silencio de una sala llena de gente que sabía la respuesta y esperaba que alguien más la dijera primero. Los recibos. Helen va más allá. Ahora la mayoría de los entrevistadores, la mayoría de las personas en la vida pública educada, se habrían detenido allí. Habrían aceptado el silencio como su propia respuesta y habrían pasado a algo más ligero. Habrían calculado que habían dejado claro su punto y una mayor presión les parecería cruel. Helen Mirren no es la mayoría de la gente. Siguió adelante en silencio metódicamente, con la paciencia de quien ha preparado cada palabra de antemano. La Fundación Archewell, la organización benéfica de Harry, la pieza central de lo que él describe como su contribución independiente post-real. Miré, dijo Helen, un sitio web hermoso, un lenguaje inspirador, declaraciones de misión que se leen maravillosamente. Pero cuando busqué resultados específicos, verificables y mensurables, vidas cambiadas, políticas influenciadas, comunidades afectadas, encontré muy poco. ¿Qué ha producido realmente Archewell? Justo aquí es el momento en que el estudio dejó de sentirse incómodo y comenzó a estar realmente atónito. Porque Helen Mirren acababa de hacer lo que la televisión de celebridades educadas nunca hace. Había pedido los recibos con calma, de manera específica, y con la precisión de quien realmente había investigado antes de sentarse. Harry dijo que la fundación todavía estaba creciendo. Después de varios años, respondió Helen, en las organizaciones benéficas de la reina produjeron resultados documentados durante décadas.
The Princess Trust, la fundación de tu padre construida desde cero, ha ayudado a más de 1 millón de jóvenes a encontrar empleo. La comparación no es favorable. Harry dijo que comparar su fundación con instituciones construidas durante décadas era injusto. Entonces no compares tu sacrificio con el de ellos, respondió Helen. No puedes reclamar simultáneamente el legado cuando te conviene y rechazar la comparación cuando no te conviene. Ahora, haga una pausa en esto por un segundo, porque no es una observación cruel. Esa es una simple aplicación de coherencia intelectual. No se puede utilizar el peso y la historia de la monarquía para amplificar su voz y al mismo tiempo negarse a ser medido con el peso y la historia de la monarquía. ¿Y cuál fue la respuesta de Harry? Dijo que nadie que interpretara a su abuela en una película le daría un sermón. Recuerda esa línea porque lo que dijo a continuación lo empeoró el momento en que se detuvo la habitación. La respuesta de Helen fue pronunciada sin una sola nota elevada, plana, uniforme, devastadora. Una actriz que ganó un Oscar interpretando a la abuela, a la que criticas constantemente en las entrevistas. Una actriz que estudió tu historia familiar más a fondo de lo que pareces haber entendido. Una actriz que se ganó su título a través de 50 años de trabajo documentado, no por un accidente de nacimiento. El público emitió un sonido que no era ni un aplauso ni un grito ahogado. Era algo intermedio, el sonido involuntario de las personas que acaban de presenciar el impacto. Pero Helen no había terminado. Ella planteó la cuestión de los eventos familiares, a los que Harry no había asistido, informes de Harry cada vez más ausente de reuniones, donde aparecían otros miembros de la realeza, informes de múltiples fuentes de la familia. En general, personas que habían conocido a Harry toda su vida, encontrando cada vez más difícil mantener cercanía con alguien cuyas conversaciones privadas terminaron en libros publicados. ¿Qué se siente?, preguntó Helen al haber publicado las comunicaciones privadas de su familia, sus palabras exactas, sus momentos íntimos en un libro que vendió por millones. ¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera eso, Tanner? Harry calificó el encuadre como injusto. Helen no quiso discutir. Ella buscó un principio. La privacidad no es selectiva. No puedes exigirlo por ti mismo. Y lo has exigido fuerte y repetidamente mientras se lo quitas a los demás, a tu padre, a tu hermano, a tu madrastra, a tu abuela, incluso en la muerte. Has escrito sobre todos ellos. Los has vendido todos, te has beneficiado de todos ellos. Eso no es decir tu verdad, eso es comercio. Una segunda vez, esa palabra comercio, porque era esa palabra apareciendo nuevamente con la deliberación de un martillo que definió todo el argumento. La prensa trata mal a todo el mundo. Diana Camilla Kate. El tratamiento no fue exclusivo de usted. Lo único fue lo que hiciste con él. La entrevista con Oprah no fue gratuita. El acuerdo con Netflix no fue caritativo. El libro ganó millones. Has monetizado tus quejas con más éxito que nadie en la historia real. Eso no es honestidad, eso es comercio. Y en el silencio que siguió, Harry dijo algo que se reproduciría en todos los programas de noticias de Gran Bretaña a la mañana siguiente. Solo quería proteger a mi familia. Helen hizo una pausa, y cuando habló su voz transmitía algo que era casi tristeza. Proteger a tu familia no requiere un equipo de cámara de Netflix, no requiere una entrevista con Oprah, no requiere una memoria de 400 páginas. Protección y publicación no son lo mismo. Si lo que querías era protección, podrías haberla tenido en silencio. La pregunta que nadie hizo, y el que se abrió paso. Graham en este punto hacía tiempo que había renunciado a cualquier control sobre la conversación. Se sentó con sus cartas intactas. Su expresión, esa particular mezcla de fascinación y alarma que se ve en el rostro de alguien que observa una explosión controlada desde una distancia segura. Helen pidió continuar. Quiero preguntarte algo personal. Y lo pido no por ser cruel, sino porque creo que es la pregunta que está detrás de todas las demás. Harry esperó. ¿Crees que te buscan por la familia real, por el público británico, por el establishment americano que a pesar de todo no le ha abrazado plenamente? ¿Quién te quiere? No tu contenido,
No es tu historia, no el drama que generas. ¿Quién realmente quiere que estés presente en su vida invitado, incluido, omitido, cuando esté ausente? El silencio que siguió fue el más largo de toda la velada. Pregúntate honestamente, ¿qué dirías si estuvieras sentado frente a una audiencia en vivo y una mujer de 80 años, sin nada más que demostrarte, hiciera esa pregunta con la tranquila certeza de que ya sabía la respuesta? ¿Qué dirías? Harry dijo que su esposa lo quería. Sus hijos. Helen asintió lentamente. Tu familia. Sí. Aunque hay informes de personas cercanas a ambos, de que Harry asiste cada vez más a eventos, solo existe una atracción gravitacional hacia Inglaterra que complica su hogar. No especularé sobre su matrimonio, pero el deseo de su esposa de tenerlo presente es lo mismo que ser deseado. Por una comunidad, por un país, por la familia de la que vienes. Harry dijo que tenía millones de seguidores, millones que consumen tu contenido, dijo Helen. Eso no es lo mismo que ser deseado. Eso está siendo vigilado, consumado. Millones ven accidentes automovilísticos. Ser querido significa ser invitado, estar incluido, ser extrañado cuando estás ausente, cuando no apareces. ¿Y quién llama? ¿Quién siente la ausencia? La respuesta que dio Harry fue vacilante, incompleto. Y lo incompleto que era esa brecha donde debería haber existido una respuesta completa y segura, era su propio tipo de respuesta. El punto de ruptura y la salida. Y luego vino el intercambio final, el que cerró la discusión por completo. Harry dijo algo que en retrospectiva fue lo más contraproducente que podría haber dicho en ese momento. Dijo que le resultaba difícil aceptar las críticas de alguien que se había aprovechado de la historia de su familia. Helen sonrió, no con triunfo, con algo más silencioso que eso, algo que parecía casi lástima. Interpreté a tu abuela porque la respetaba lo suficiente como para estudiarla, porque creía que valía la pena entenderla, porque vi en ella algo realmente admirable. Una mujer que no recibió nada que no se ganara y dio todo lo que el rol exigía. Ella hizo una pausa, un latido. Lo que veo en ti es un hombre que lo recibió todo. Título, plataforma, protección, oportunidad, reconocimiento mundial. Y desde entonces pasó los años calculando cómo maximizar el retorno de dejarlo todo atrás. Eso no es coraje, eso no es sacrificio, esa es la estrategia. Y ha funcionado, financieramente. Pero no te ha comprado lo que realmente quieres. Y lo que realmente quieres, ser amado, ser incluido, ser querido. No se puede comprar con una oferta de Netflix. El estudio estaba completamente en silencio. Harry se puso de pie, se enderezó la chaqueta. Dijo y recuerda esta línea, porque lo revela todo. No vine aquí para que me atacaran. Helen lo miró con la misma calma firme que no se había movido durante toda la conversación. Viniste aquí para hablar sobre tu trabajo y tu historia. Hablé de tu trabajo y de tu historia. Lo que ofrecí no fue un ataque, fue un examen. La diferencia entre ataque y examen es si las preguntas tienen respuestas. Un ataque no necesita respuestas, un examen sí. No los proporcionaste. Harry se fue. La puerta del estudio se cerró. Y el sofá rojo se encontraba en el particular silencio de una habitación llena de gente que acababa de presenciar algo para lo que aún no tienen palabras. Graham Norton se quedó mirando sus cartas. A los invitados restantes. En la audiencia. Bueno, dijo, eso acaba de suceder. La declaración final de Helen. Y las palabras que dieron la vuelta al mundo. Helen se alisó la manga. Compuesto. Establecido. El tipo de quietud que no se realiza. Está acumulado. 50 años de habitaciones difíciles. Directores difíciles. Preguntas difíciles. Esto no fue lo más difícil por lo que había atravesado. Simplemente sucedió frente a las cámaras. Pidió decir una cosa más. Directamente a la cámara. Directamente a la gente que mira en casa. Graham asintió. Nadie en ese estudio iba a detenerla. Ella dijo, fui criada como antimonárquica. Mis padres se habrían sentido profundamente incómodos con todo lo que hice durante mi carrera.
pero a través del estudio de Isabel II, tratando genuinamente de comprenderla en lugar de simplemente juzgarla. Llegué a respetar algo que había descartado: el peso del deber, la disciplina diaria de anteponer algo más grande que uno mismo a sus propias preferencias. La tranquila resistencia de una mujer que entregó su vida al servicio sin pedir crédito ni una sola vez. El estudio estaba completamente en silencio. No el silencio cortés de una audiencia esperando un remate. El silencio profundo y genuino de las personas que acaban de escuchar algo verdadero. Lo que presencié esta noche fue lo contrario de eso. Alguien que recibió regalos extraordinarios de una institución. Reconocimiento, plataforma, fama mundial, seguridad financiera, un título que abre todas las puertas, y ha pasado los años transcurridos desde que se entregaron esos regalos catalogando lo mal envueltos que estaban. Eso no es coraje, eso no es honestidad. Y alguien que se ha ganado el derecho a decirlo, necesitaba decirlo. Los aplausos llegaron lentamente. No la energía explosiva del entretenimiento, el fuerte y reflexivo aplauso de las personas que han pasado por algo y ahora apenas empiezan a comprender lo que fue. Un músico en el sofá, silencioso, toda la tarde, dijo en voz baja. Mi abuela veía a la reina todas las navidades. Se alegraría de que alguien la defendiera. Helen dijo, en eso estaba pensando. La gente que la amaba, que vio algo digno de admirar, quienes vieron cómo se desmantelaba ese legado con fines de lucro y se sintieron impotentes para responder. Ella miró directamente a la cámara. Respondí por ellos. Secuelas. ¿Qué pasó cuando aparecieron los créditos? La BBC transmitió el metraje esa noche sin una sola edición. No es un corte, no es un momento suavizado, no es un adorno diplomático. Lo que presenció el público del estudio La Nación lo presenció en su totalidad. Por la mañana los clips habían llegado a todos los rincones de Internet, no solo en Gran Bretaña, a nivel mundial. Las frases que más rápidamente se difundieron no fueron filosóficas, eran las líneas quirúrgicas simples. Elimina la conexión real. Y lo que queda. Obtuviste tu título al nacer. El suyo se lo ganó a través del trabajo. Protección y publicación no son lo mismo. Has monetizado tus quejas con más éxito que nadie en la historia real. Eso no es honestidad. Eso es comercio. El equipo de Harry emitió un comunicado describiendo la aparición como una emboscada premeditada. Coordinado, motivado, institucionalmente diseñado para humillar. La respuesta de Helen a través de sus representantes fue de 3 frases. Coordinado hablé a partir de décadas de estudio y observación honesta. La emboscada que describe es simplemente una mujer de 80 años que le hace preguntas que él no pudo responder. Y luego añadió una última línea. La línea que se compartió ampliamente como cualquier otra cosa de la transmisión misma. He jugado a la reina, he conocido a la reina, y estudiado a la reina. Cuando alguien ataca ese legado sin dejar de beneficiarse de él, lo noto. Y a mis 80 años, no tengo absolutamente nada que perder si lo noto en voz alta. Nada que perder. Esa es la frase que explica todo acerca de por qué Helen Mirren fue capaz de hacer lo que ningún entrevistador, ningún periodista, ningún familiar había logrado hacer en años de intento. No tenía ninguna marca que proteger más allá de la que ya había construido a lo largo de 5 décadas de trabajo documentado. No hay una trayectoria profesional de la que preocuparse. No hay algoritmo que satisfacer. No hay trato que proteger. Ninguna plataforma construida sobre el legado de otra persona que ella necesitara defender. Solo un Oscar, una dama, 50 años de autoridad ganada, y la particular libertad de quien ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar y no tiene nada que perder por hablar claro. Cuando alguien así decide hablar, lo escuchas diferente. Tiene un peso que ninguna declaración de relaciones públicas puede fabricar. La gravedad de alguien que ha elegido cuidadosamente sus batallas a lo largo de toda su vida, y finalmente ha elegido una que vale la pena luchar. Lo que realmente reveló el sofá rojo. Entonces, ¿qué nos mostró realmente ese sofá rojo ese viernes por la noche?
Nos mostró la diferencia entre autoridad ganada y autoridad asumida. Entre un título que llega después de 50 años de aportación documentada y un título que llega a través de las circunstancias del nacimiento y el matrimonio. Entre alguien que estudió una institución porque la respetaba y alguien que habitó brevemente esa institución y se fue con ella empaquetada como contenido. Helen preguntó qué había construido Harry de forma independiente. No pudo responder. Helen preguntó si buscaban a Harry en alguna parte. Por su familia, su país, el establishment estadounidense, que aún no lo ha aceptado plenamente. No pudo responder. Helen preguntó qué protección podía proporcionar esa publicación. No pudo responder. Huí en ese silencio devastador imposible de ignorar donde deberían haber habitado las respuestas. El contraste entre las dos personas, en ese sofá, se volvió innegable. No porque Helen fuera cruel. Ella nunca fue cruel. Ni una sola vez durante toda la conversación levantó la voz, buscó un insulto personal o se movió más allá del territorio específico documentado y fáctico de lo que Harry había dicho y hecho públicamente. Todo lo que ella cuestionó quedó registrado. Cada pregunta que hacía tenía respuesta si es que existía la respuesta. El silencio no fue obra de Helen. El silencio fue la ausencia de respuestas a preguntas honestas. Algunas personas pasan toda su vida ganándose su lugar. Asumen los papeles difíciles y los años sin glamour. Hacen el trabajo que nadie mira. Estudian lo que aún no comprenden porque creen que comprender es importante. Construyen algo real lentamente año tras año, ladrillo a ladrillo. Y la autoridad que surge de ese proceso del tipo que permite a una mujer de 80 años sentarse perfectamente quieta mientras un duque sale del set, no se puede comprar, heredar ni fabricar. Helen Mirren es esa persona. Y lo que ese sofá rojo reveló en 6 minutos de televisión que Gran Bretaña no olvidará rápidamente. Es lo que sucede cuando la autoridad ganada se encuentra con la autoridad asumida. ¿Qué sucede cuando alguien que ha hecho el trabajo finalmente tiene la conversación con alguien que no lo ha hecho? ¿Qué sucede cuando las preguntas son honestas y las respuestas no llegan? El público vio lo que sucedía en tiempo real. Gran Bretaña lo vio esa noche. El mundo lo vio por la mañana. Helen se lo ganó todo en ese sofá. El silencio contó el resto de la historia.